Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, en este caso para una sección nueva que va a ser sobre herramientas caseras para el taller. Y como pueden ver tenemos un par de rampas para subir autos, camioneta, lo que sea. La verdad que son bastante útiles, las he utilizado para lo que son cambios de taco de motor, cambios de juntas del cárter, para realizar service, cambios de aceite, para revisar lo que es el tren delantero. La verdad que tiene un uso bastante amplio este par de rampas. Las realicé en base a varias imágenes que fui viendo por internet y la verdad que tengo un par de modificaciones que le haría, o en caso de hacer una versión 2.0 las haría de otra forma. Bien, eso lo vamos a estar analizando más adelante o más al final del video. Ahora vamos a continuar con lo que serían las medidas. Acá lo que tenemos es una planchuela de fibrofácil, creo que se llama acá, no sé cómo se llamará en otros lugares, pero básicamente va a servir como una plantilla donde voy a tener un diseño, un croquis de escala 1 a 1 de las medidas que yo consideré que eran las ideales para esta rampa. La verdad que si tuviese que hacer otra versión, las haría un poquito más largas y bueno, cambiaría un poco el material para hacerlas un poco más livianas, pero en base a esto voy a estar haciendo los cortes de los caños y los perfiles. Acá, como podemos ver, ya tengo montado sobre la mesa de trabajo uno de los estructurales que vamos a estar utilizando para la construcción de esta rampa, que en este caso utilicé caño estructural 50 por 30 con un espesor de 2 milímetros. Bien, en realidad es un material que utilicé para un portón y había comprado de más, así que esas barras que me sobraron las quería utilizar para, bueno, en este caso hacer unas rampas que me sirvan como herramienta para trabajar en el taller. Otro de los materiales que utilizo es ángulo, en este caso 1/4 por 3/16, si no me equivoco. Y en la plantilla ya posicioné todos los cortes que hice previamente con sus medidas y sus ángulos. Así lo puedo ir presentando y me voy dando una idea de cómo va a quedar. En este caso quedaría montado lo que sería el estructural sobre el ángulo y quedaría ese hueco que, bueno, después terminaría ingresándole agua adentro y oxidándose. Así que opté por hacerle una especie de sacado o quitarle uno de los laterales a lo que era el estructural para que calzara de una manera más justa con el ángulo. Y de esta manera, como podemos observar, vemos que calza y prácticamente no queda ningún hueco entre lo que sería la unión del ángulo y del caño estructural. También de esta manera puedo hacer que la soldadura quede un poco más reforzada y que sea más resistente a lo que sería, bueno, los esfuerzos mecánicos cuando suba el vehículo en cuestión. Acá ya pasamos a lo que sería presentar los caños para ver cómo quedaría, para ir dándome una idea. Y lo que voy a hacer ahora es puntear la mayoría de las uniones para después hacer lo que sería el cordón definitivo. Otra cosa importante, en este caso utilicé un electrodo 6011 que, digamos, tiene un poquito más de penetración que el 6013 para que, bueno, la soldadura sea más profunda y de esta manera que mejor soldado incluso por adentro. Acá, como podemos ver, los laterales me quedaron panseados ya que soldé mucho y no dejé que se enfriara. Ya para la segunda rampa corrijo ese error. Acá ya le pasé lo que sería el disco flap a las soldaduras para, bueno, prolijar un poco. Y la diferencia por ahí con el 6013, el electrodo 6013, hubiese quedado debilitada la soldadura, que no es el caso. Acá ya tengo los dos laterales presentados con algunos de los que serían los escalones o travesaños que van de un lado al otro. En este caso utilicé caño estructural que me sobró de 50-30 por 2 milímetros de espesor. En este caso vamos a estar utilizando 4 para bueno, lo que sería la parte del descanso. Una vez que el vehículo sube, la rueda va a quedar apoyada en alguno de esos 3 o en 2 de esos 3 escalones que están en la parte superior. También le realicé un sacado a lo que serían las puntas de los perfiles para, bueno, mejorar el apoyo y poder realizar un cordón de soldadura por toda la periferia o por todo el perímetro para, bueno, tener mayor cordón de soldadura y tener mayor resistencia. Otra ventaja de realizar este corte es que puedo tener el caño ahí sin necesidad de utilizar estas escuadras magnéticas y es mucho más fácil soldarlo.
o puntearlo y después soldarlo. Después, para los próximos peldaños vamos a estar utilizando el ángulo, que es el mismo que es el de la base, y lo vamos a ir cortando a la medida. En este caso yo elegí ponerlo de esta forma porque en su momento me pareció lo más lógico, pero la verdad que el agarre de la rueda a la hora de subir no es el más óptimo, lo cual modificaría en una próxima versión. Bueno, acá ya tenemos varios travesaños puestos. Acá les muestro un poco la separación que yo elegí. La verdad que fue bastante arbitraria, no tiene ningún sentido. Por ahí depende si es más para vehículos o para camionetas, depende más la separación. Pero bueno, en este caso fui acomodando los ángulos de diferentes maneras para que queden repartidos lo más equitativamente posible. Y lo fui repartiendo en base a la cantidad de material que tenía. Esa es otra realidad, no es que calculé cada cuánto iba a estar separado. Y acá ya pasamos a lo que sería la primera de nuestras rampas ya casi terminada. Ya está todo soldado, le pasamos el disco con el flapper para emprolijar un poco lo que serían esos cordones de soldadura. Y como pueden ver acá, soldé tanto por arriba como por abajo, como por el costado, por adentro, por afuera, todo lo que sería el perímetro de la unión entre los ángulos y los caños estructurales. Esto fue por una cuestión de seguridad, ya que el que va a utilizar estas rampas soy yo y quiero que quede lo más seguro posible. Voy a estar yo abajo de esos autos que suban por esta rampa, así que me cercioré de que quede lo más firme posible, soldando por todos los lados que se podía soldar. Y también de esta manera evitamos que ingrese agua a los caños y se empiece a oxidar de adentro hacia afuera. Bueno, en esta parte ya pasaríamos al armado de la segunda rampa. La verdad que acá ya tuve un par de precauciones que en la anterior no tuve. Bueno, digamos que uno va aprendiendo sobre la marcha o va entendiendo algunas cosas sobre la marcha. Ya tengo los dos laterales punteados y en este momento o en esta ocasión a la hora de soldar voy a ir soldando de un lado, luego del otro, voy a ir dejando enfriar, así de esa manera no se me curvan los laterales como en la anterior. Y acá pueden ver que los dos laterales quedaron mucho más derechos y paralelos que los de la rampa anterior. Y las soldaduras también, a mi entender, quedaron mucho más prolijas. Otra precaución que tuve a la hora de soldar es soldar este pequeño hierro en la punta de las rampas para que no se vaya abriendo. Acá en el medio hay un refuerzo. Este tope que está acá de este lado es muy importante porque es donde va a chocar la rueda, por decirlo así, donde va a ser tope y va a evitar que el vehículo pase de largo. Acá me quedé sin material, así que tuve que buscar un caño 50-30 que tenía por ahí guardado, pero que era de 1.6 milímetros, un poco más finito. Bueno, y si llegaste hasta esta parte del video y te está gustando, puedes dejar un like, suscribirte, hacer algún comentario, lo que sea, algo que ayude a crecer a la comunidad. Muchas gracias por ver los videos. Bueno, a modo de cierre, ahora faltaría terminar de armar la segunda rampa, emprolijar y pintar. Voy a hacer un par de conclusiones a modo de cierre. La verdad que en su momento pensé que lo más ideal era hacer las rampas de esta forma. Son bastante funcionales, me sirven un montón, son excelentes herramientas de trabajo, pero lo único que yo modificaría en una posible futura versión es la posición o en la forma en que puse los ángulos. En vez de que estén en esa posición, los pondría al revés para que la rueda tenga una mejor adherencia. Seguramente estén apareciendo algunas imágenes de ejemplos que posteriormente fui viendo, encontrando en internet y me hicieron llegar a esta conclusión de, bueno, llegar a hacer una modificación que mejore el funcionamiento de la herramienta. Acá las pinté, eso digamos que ayudó un montón a preservarla para que no se oxidaran, pero también la pintura favorece a que la rueda patine y tenga menos adherencia. Acá ya pasamos a lo que serían las rampas hoy en día, después de 3 años de haberlas fabricado. La verdad que las he usado bastante. Les hice unos pequeños agujeros en esta parte para clavarles unos fierros en lo que sería la tierra. Y acá podemos ver cómo, bueno, hay partes donde se ha ido pelando la pintura, despintando, oxidando. Cada tanto le fui tirando pintura verde como para que quede más protegido. Pero bueno, la verdad que son herramientas que es normal este desgaste. Así que bueno, muy recomendadas las rampas. Si no tenés, te recomiendo que las tengas o que te hagas unas porque la verdad que sirven un montón. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.